Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este, Voy a pasar a darles algunas recomendaciones en cuanto a las cuestiones organizativas de la charla. En el chat se va a compartir en unos minutos el formulario de asistencia. La charla va a contar de dos partes temáticas. Y entre una y otra vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos para que puedan levantarse, estirar las piernas, tomar un café. Y como este tema general abarca dos grandes temas, vamos a hacer una primera parte de preguntas y una segunda parte de preguntas que se van a dar al final de la exposición del disertante. Yo, bueno, le paso a presentar. Yo soy, bueno, María del Pilar Toscano, del Centro de Especialización y Capacitación Judicial. La charla de hoy es ¿de qué hablamos cuando nos referimos al antisemitismo? Esta capacitación ha sido impulsada por la doctora Claudia Asdar, que es vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ella, bueno, en este momento no ha podido estar presente, pero augura que sea un buen aporte para todos los participantes. En el mismo sentido, la profesora Mariana Dato, secretaria académica del centro, deja su agradecimiento a los participantes y especialmente al invitado conferencista. Bueno, nuestro invitado es el doctor Ariel Helblum. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la UBA, es director del Centro para América Latina, del Centro Simón Wiesenthal, desde el año 2015. Fue miembro fundador y se desempeñó además como secretario de la Junta Directiva desde sus inicios. Representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Participó de las actividades más significativas de la oficina. En su actual rol como director del centro, es observador permanente ante la OEA y el Parlamento Latino, el Parlatino. También es miembro de organizaciones internacionales de abogados que comparten estrategias para combatir las nuevas formas de antisemitismo por medios jurídicos. Es destacado impulsor de la adopción de la definición práctica de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto por distintos organismos públicos y privados de América Latina, destacándose entre ellos la OEA, el Congreso de la Nación Argentina, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cuyo, Tucumán y la Asociación Argentina de Fútbol. Expuso además en diversos foros, destacándose la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico, la Ciudad de las Ideas en Puebla, México, y ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos y especializados. Doctor Helblum, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. La idea es que el por qué tomamos esta decisión de llevar adelante estas dos charlas del día de hoy. La realidad es que la provincia de Tucumán, así como otras provincias de la nación, 19 de los 24 distritos, han adoptado la definición de antisemitismo, y en el caso de la provincia de Tucumán lo han hecho los tres poderes, es decir, existe una ley provincial, la promulgación del Poder Ejecutivo y una acordada de la Corte Suprema de la provincia. Y es uno de los más modernos elementos para poder encarar este tema. Y justamente para que todas las personas allegadas al mundo del derecho puedan entender de qué estamos hablando, estamos llevando adelante estas capacitaciones que ya se hicieron con jueces y fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los jueces y fiscales federales de Córdoba. Esta actividad también con este mismo formato lo hicimos el año pasado en Tucumán, en Chaco,
Y bueno, hoy es el cuarto distrito en el que estamos trabajando ya esta capacitación. La idea, bien como dijo Pilar hace un rato, va a tener dos partes. En la primera vamos a tratar de entender el concepto de antisemitismo, en la segunda va a ser más jurídica. No importa que se hayan recibido o no, pero la idea es que la gente que está cercana al mundo del derecho conozca un poco más este elemento. Después de cada una de las disertaciones vamos a dar un rato para preguntas si alguno de los conceptos no quedó claro. Y poder trabajar un poquito más al respecto. Lo único que les pido es que mantengan en silencio los micrófonos, así podemos hacer directo toda la charla de una sola vez y luego damos lugar a las preguntas. Vamos a entrar primero de los temas. Y ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del antisemitismo? En realidad hay muchísima gente que quiere tener su propia definición y uno de los graves problemas que hemos tenido para poder combatirlo es poder dejar en claro de cuál es el fenómeno del que estamos hablando. Muchísima gente a veces entiende y dice, bueno, ¿cómo una persona puede ser antisemita si soy semita? O nada puede decirse de los judíos si todo les molesta y de dónde se los puede criticar si eventualmente hay cosas que no se pueden decir. Entonces la idea es poder trabajar directamente para poder aprender de qué estamos hablando cuando el tema se habla. Desde ya, cuando estamos hablando de antisemitismo, y vamos a dejar claro y concreto, se está hablando específicamente de los judíos y no de ninguno otro que se considere semita. ¿Por qué? La primera vez que se utilizó este término es hacia fines del siglo XIX y fue un periodista alemán llamado Wilhelm Marr quien directamente se estaba refiriendo a los judíos cuando hablaba del término para poder separar aquella idea de rechazo no solo por el tema religioso, sino a alguna persona que se considere como parte del pueblo judío, pero no religiosa. Entonces, él quería separar este tema y lo tenía muy claro a quién se refería. Si cada uno después lo quiere llamar de otra manera, lo puede llamar, pero cuando en general se llega mundialmente a la utilización de este término, se refiere a esto y no a otra cosa. Para poder entender, el antisemitismo no fue un invento de los nazis, ni mucho menos. Hay muchos que creen o refieren a que solamente aquella persona que puede ser un antisemita tiene que encontrarse o encuadrarse dentro del nazismo o de un neonazismo, una nueva forma. Y vamos a ver a lo largo de esta charla de que si bien fue aquella ideología que más adelante pudo llegar con esta idea de no solo del odio, sino de llegar inclusive a trabajar clara y concretamente para el exterminio de los judíos de Europa. No es la única, ni fue la primera, ni va a ser la última. El antisemitismo es un odio, primero claro y concreto. Es un odio y es un odio muy antiguo dirigido hacia los judíos o hacia aquello que uno interpreta que tiene que ver con los judíos. Y tuvo diversas manifestaciones a lo largo de la historia. Y hoy vamos a tratar de entrar en las distintas máscaras que va tomando y las distintas formas. Se va rearmando, se va reformando, va tomando nuevas formas a lo largo de la historia. Y hoy vamos a ver algunas de ellas. Por supuesto que en poco más de una hora no vamos a agotar el tema. Pero sí, al final, esto les aclaro, al final de cada una de las dos partes de la charla les voy a dejar todos los medios de comunicación para que todos aquellos que se les ocurra algo mañana, pasado, lo puedan seguir preguntando. La realidad es que el primer tema del que nosotros hablamos es lo que dentro de todos los estudiosos denominamos antisemitismo clásico. Es decir,
el odio al judío por el hecho de ser judío. Y esto vamos a encontrar muy antiguo, las primeras referencias, y tenía que ver en principio con una situación que se relacionaba directamente con lo religioso. Es decir, ya sea desde las épocas del helenismo, y estamos hablando de muchos siglos atrás, del segundo siglo antes de la era común, el choque cultural que provino de los descendientes de Alejandro, cuando quieren imponer un determinado sistema religioso y reemplazarlo por el que ya existía en la tierra de Israel, donde existía un reino judío, ya empieza a haber un choque que tiene que ver con esta situación del reemplazo, de decir, bueno, ustedes ya no sirven, tienen que cambiar de forma de pensar. A lo largo de los primeros, no los primeros, sino a partir del siglo IV, V de la era común, desde el seno de algunos lugares de la Iglesia Católica empieza la idea de sostener de que esta gente que no reconoce la existencia de Jesús como el Mesías, y debe entender de que hay un Nuevo Testamento que vino a reemplazar al anterior, que hay un nuevo pacto y esto ya no sirve. Y esto viene reforzado con la idea del deicidio, con la idea de que los judíos fueron quienes mataron a Jesús, y viene a partir de ahí la idea de buscar el ataque o buscar y en determinados momentos generar situaciones que tienen que ver con el odio. El punto más alto de todo este proceso llega cuando la Inquisición establece la idea de no permitir la existencia de otra idea que no fuese la católica, y con especial énfasis en terminar con la idea de la existencia del judaísmo. ¿En qué lo vamos a diferenciar de otras que vienen después? La idea aquí no tenía que ver de terminar con el judío por ser judío, sino con la idea de la existencia del judaísmo. Bastaba con que, y lo recordamos todos en la España de 1492 y posterior, basta con que uno aceptase la conversión y convenciese de que esa conversión era cierta, para dejar tranquilo a este cristiano nuevo, al que por supuesto iban a vigilar de que no continúe judaizando o llevando adelante en secreto sus anteriores prácticas, sino que la idea era: no nos interesa terminar con los judíos en forma personal, sino que lo que nos interesa es terminar con la idea del judaísmo. El nacimiento de las naciones a partir de fines del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX cambia esta idea de la sensación de tener que trabajarlos desde el punto de vista religioso. Y aquí es donde yo me refería a esta situación donde Wilhelm Marr, en una Alemania que busca la reunificación, después de haber quedado durante muchos siglos como distintos principados que elegían a un solo emperador, pero que mantenían la separación, empiezan a discutir esta situación de que quiénes son estos que viven dentro de las nuevas naciones, pero que a su vez mantienen unas ideas en algunos casos diferentes, y qué pasa si estas chocan o no con el nacimiento de las nuevas naciones. Entonces ahí empieza la idea de si un judío es nacional del pueblo donde vive o es un extranjero, si esto lo vamos a tratar de la misma manera, si le vamos a dar los mismos derechos o no. Y esto lo vemos dentro de el nacimiento de la inmigración judía en la Argentina, en la cual es aceptada todo tipo de inmigración, pero no se mantienen determinada igualdad de derechos hasta la Constitución del año 1994. Sí se mantienen determinadas situaciones que empiezan a verse si sí o si no, y el ejemplo, vuelvo a tratar de dar ejemplos claros. Más grave de esta situación lo vemos en la Francia de fines del siglo XIX, principios del XX, con el caso Dreyfus.
un oficial francés del ejército francés de origen judío que es acusado falsamente como espía de los alemanes, justamente para poder cargarle sobre él toda la situación de un descubrimiento, de una red de espionaje, justamente por ser judío. Este hombre fue falsamente acusado, luego fue reivindicado como oficial, pero nació durante toda esta época estas discusiones entre antisemitas y chauvinistas, que es un nombre que empieza a existir a partir de esa época, y nacionales que no aceptan la igualdad del ciudadano en base a su origen. Los nazis un tiempo después empiezan a venir con la idea de que además existe una diferencia racial. Aquí volvemos a diferenciarnos de la época de la Inquisición, porque aquí ya no tiene que ver con que una persona diga, bueno, mi abuelo pudo haber sido judío, pero a mí no me interesa, sino que basta con que originariamente un 25%, es decir, uno de sus abuelos haya sido judío, para directamente que esa persona pueda el día de mañana ser condenado a morir en un campo de concentración o a ser cremado justamente por el hecho de ser judío. El nazismo tuvo muy en claro, desde mucho antes de llegar al poder, que el objetivo claro y concreto que Hitler tenía, y ya surge a partir de una carta del año 1919, en el cual él viene sosteniendo de que el judío es un cáncer dentro de Alemania, que es un extranjero y que es el culpable de todos los males que debe ser castigado. Dentro de toda la idea que tenía la guerra, tenía una agenda clara y concreta de persecución, destrucción y eventualmente aniquilación de los judíos de Europa. Hay un documento de 1942 existiendo en la famosa conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, en que tienen detallada cuál es la población de todos los países de Europa, judía de todos los países de Europa, que hay que aniquilar. Vamos a dar lugar que este antisemitismo clásico tiene una otra nueva forma, que es llamada el negacionismo, que años apenas terminada la guerra empiezan a sostener que todo lo que los nazis hicieron, gente dice, eso no existió. No existen los campos de concentración, no pudo haber muerto 6 millones de personas, no puede haber habido experimentos, los experimentos de Mengele, o no pudo, nada de lo que los judíos cuentan es cierto, o todo esto es una mentira. O su hermano menor, el relativismo, el que dice, a ver, pudieron haber habido campos, pero nunca pudieron haber muerto 6 millones. Pudieron haber existido alguna persecución, pero no lo fue tal, etcétera, etcétera. La idea, por supuesto, a partir de esto es clara y concretamente perjudicar a aquellas personas que siguen sosteniendo que lo que el nazismo hizo estuvo bien hecho. Porque si eventualmente negamos que esto pudo haber sucedido, tranquilamente podemos volver a llevarlo adelante. Hay otros fenómenos que tienen que ver, que ustedes deben haber escuchado muchísimo al respecto, que son los fenómenos de la distorsión, que tiene que ver mucho con el relativismo, o bien la banalización del holocausto. Es decir, compararlo o llevarlo a determinadas cosas que nada tienen que ver con esto. Hay nuevas formas, y estas nuevas formas tienen que ver o nacen a partir de la existencia en el mundo de, geopolíticamente hablando, de otra realidad. Bueno, hablaba antes de la banalización y la distorsión. ¿Qué tiene que ver con la existencia del Estado de Israel? Señores, saquemos el mito de que cada uno le dé una definición diferente a qué significa esta palabra llamada Sion. Sion es uno de los montes que rodean Jerusalén, y el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en su tierra ancestral, es decir, crear una nación en el lugar donde siempre en la historia había existido, es
el movimiento llamado sionismo. No le demos otra definición porque no es otra que esa. Y esto se concreta a partir de la creación del Estado de Israel en el año 1948. A lo largo de toda la historia, a pesar de que Roma decide en el año 130 el destierro, lo que se llamó la diáspora, siempre quedó población judía en la región. Muchas veces fue más minoritaria, pero siempre siguió existiendo algún tipo de población judía en la zona. Para llegar al nacimiento del Estado de Israel, vamos a encontrarnos con que hubo una participación internacional enorme. Creo que pocos países nacieron con una participación internacional tan grande, inclusive que llegó a un proceso de partición en las Naciones Unidas, la votación por parte de Naciones Unidas y el retiro de quien entonces llevaba a cabo digamos, o tenía a cargo la custodia del lugar que era el Imperio Británico, y el día que se retiran, Israel declara su independencia, la cual es reconocida por muchos estados del mundo y otros no. Y a partir de ahí, en mayo de este año, se cumplirán 75 años de ese hecho. El hecho de discutir determinada política o no estar de acuerdo con determinadas cuestiones que un país como Israel tiene, no significa antisemitismo. Pero sí tenemos tres elementos que, si están presentes, nos terminan indicando de que no se trata de una discusión a un país como cualquiera se la haría con cualquier otro, sino que hay otra cuestión mucho más profunda, que son las llamadas 3D. ¿Cuáles son? Primero, la deslegitimación. Intentar sostener por todos los medios de que un Estado reconocido por las naciones no debería existir. Quitarle la legitimación por cualquier medida que tome y empezar a sostener de que no tiene derecho a su existencia. Aquí es donde se nos deja muy en claro cuando uno dice yo no tengo nada en contra de los judíos, pero, y ese pero, queridos amigos, es una conjunción negativa y todo lo que venga después es negativo. Una segunda es la demonización. Es muy normal escuchar, aunque nos pese, es muy normal escuchar en el discurso de que Israel tiene la culpa de todos los males y que muchas de las cosas que puedan llegar a suceder, así como un demonio, son naturalmente malas. Es decir, no hay cosas malas o buenas, que siempre alguien haga cosas malas. Fíjense que si desde algún lugar todas las decisiones son malas o son todas culpables, y hay una sobrevaloración o hay puesta una determinada condición que no es aceptable. Y una tercera es la de requerir un doble estándar. Es decir, juzgar de una forma diferente a lo que un Estado hace con referencia a todos los demás estados del mundo. A nadie se le podría criticar el derecho de defensa que cualquier Estado tenga. A nadie se le podría criticar defender sus fronteras. A nadie se le podría criticar determinada cantidad de cosas que sí se le echa en cara o sí se le reclama cuando uno juzga cuestiones que tengan que ver con Israel. Esas tres situaciones son las que nos indican de que estamos frente a una situación que ya no se trata de una mera crítica, sino que hay una presencia de lo que nosotros entendemos un antisemitismo moderno. Permítanme continuar con esto. Que existe un conflicto o existió un conflicto árabe-israelí, por supuesto que existió. Pero hoy yo creo que no debería denominarse de esta manera. El mundo árabe es un mundo amplísimo y no puede juzgarse todo de la misma manera. Y creo que hoy la existencia desde hace unos años de los acuerdos de Abraham y que hay países árabes que tienen plenas relaciones y normalización para con el Estado de Israel demuestra que el conflicto, el verdadero conflicto,
es entre Israel y la dirigencia palestina. Ni siquiera estaría dispuesto a hablar de que Palestina en general. Muchísima de la población que vive en lo que nosotros hoy podemos entender como Palestina desearía la paz de la misma forma que la desearían muchísimos ciudadanos del Estado de Israel. Pero tanto los que gobiernan o que tienen a su cargo hoy desde un sector o de otro, tienen, cuando estamos hablando de un sector o otro, ustedes saben que lo que hoy se conoce como Palestina tiene dos partes. Una, la Franja de Gaza, donde gobierna Hamás, que es un grupo político que de ninguna manera acepta la existencia del Estado de Israel, ni el reconocimiento. Por parte del otro lado, de lo que es conocido hoy como Judea y Samaria, desde ese sector gobierna la autoridad palestina. Y la autoridad palestina hasta el día de hoy se dedica en determinados momentos a no sostener ninguna posibilidad de acuerdo que pueda llevar a un proceso de paz. Por supuesto que desde el lado hoy de la gente que hoy gobierna en Israel tampoco hay ayuda al respecto. Pero creo que el verdadero conflicto que existe en este caso tiene que ver con las dirigencias que no pueden pensar en una eventual solución al conflicto. El por qué esto se da y por qué determinadas situaciones pueden ser muchas. Quizás porque es el aliado de Estados Unidos en la región, o esa primera parte no me importa a mí, sino que a mí me importa de requerir al único Estado judío del mundo un comportamiento diferente por el hecho de ser un Estado judío. Aquí hay un punto al que le voy a dedicar apenas un minuto, pero puede ser para otra charla, que es eventualmente dejar en claro de que yo me refiero a que hay una gran victoria en el marketing cuando instala la palabra apartheid. Señores, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas de qué es un estado de apartheid, ¿qué es esto? Un sistema político basado en la opresión de una minoría a una mayoría a través de la conculcación de derechos, desigualdad y segregación geográfica. Esta situación no existe hoy en Israel y no existe en esta región. Cuando alguien dice es un estado apartheid, si yo quiero dar la explicación de por qué esto no es así, me va a requerir un tiempo tal de que voy a perder la atención de ustedes y no me van a querer escuchar el porqué en una rápida discusión. Entonces, instalar fácilmente esta acusación es muy difícil de revertir, pero da para toda una charla larga y concreta. Bien, estos son temas que por ahí no quiero entrar, pero sí hay gente que por ahí sostiene de que hay que acabar, digamos, para poder acabar con esta situación, hay que boicotear, sancionar y desinvertir en Israel. Y esto está dado por determinados movimientos que se venden a sí mismos como un movimiento pacífico que busca la solución de este tema. Hay ejemplos muchísimos, y todos estos que yo puedo tener aquí y que eventualmente a alguien o en algún momento que le interese profundizar sobre este tema podemos entrar, pero aquellos que se definen como que llevan adelante esto, llevan un movimiento que no tiene nada que ver con la desinversión, con las sanciones o con el boicot a Israel, sino que es un movimiento estrictamente antisemita. Por ejemplo, entrar en un supermercado kosher de Francia y a punta de pistola subir en una góndola los productos kosher, que son aquellos que tienen que ver con el ritual de alimentación de aquellos que llevan la religión judía. Sacarlos a la calle, tirarlos y quemarlos. Y esto no tiene nada que ver con una discusión respecto del Estado de Israel. O, por ejemplo, pedirle a un músico norteamericano que para permitirle de que se exprese y que pueda cantar en un festival en España, tiene que condenar la política del Estado de Israel. Y él dice, no tengo nada que hablar, a nadie se le pide una manifestación política antes de dar un recital, y solamente a mí por el hecho de ser judío. O determinadas situaciones que son largas y concretas, pero hay determinados intentos legislativos en Chile que rondan lo discriminatorio.
El único caso que hemos tenido en la Argentina al respecto fue cuando en el año 2018, yo no sé si todos recuerdan, pero desde la época que salimos campeones en el año 86, antes de llegar a México, la selección argentina jugó un partido amistoso contra la selección de Israel. Y nos fue bien. Y Bilardo, como correspondía a cualquier persona que se precie de que si las cosas se hicieron de determinada manera hay que repetirlas por la cábala, Argentina jugó a lo largo de, antes de todos los mundiales, fue a Israel a jugar un partido amistoso. En el año 2018, antes de ir al Mundial de Rusia, también estaba programado. Y un grupo de gente salió a sostener que Argentina no debía ir y que tenía que boicotear ese partido. No, yo no puedo aceptar de que sea una cuestión de derechos humanos, ni mucho menos, porque ya tenemos la historia de que los derechos humanos en Qatar no lo discutimos, que los derechos humanos de cómo estaban siendo conculcados en Rusia para la gente LGTBI, y sí, fuimos igual. Con lo cual, la única historia que tenemos de la suspensión de un amistoso de la selección argentina fue porque amenazaron a los jugadores de que si iban a jugar ese partido, algo les iba a pasar. Si tenemos fotos en la segunda parte de cómo se acercaban a la práctica de la selección en España, mostrando camisetas manchadas con sangre, diciéndoles que eso es lo que les iba a pasar si no iban. Sí iban, digo. Bueno, Roger Waters es quien lidera uno de estos movimientos y siempre dice, no, yo no soy antisemita de ninguna manera, pero cuando lo escuchan pocas personas dice este tipo de cosas. Dice, todos somos humanos, algunas personas son más humanas o son humanas de forma diferente que otras. Estos malditos, porque se está refiriendo a los judíos, nos matarán a todos, van a matar a todo el planeta. Bueno, son declaraciones de este señor que a donde va trata de llevar adelante este movimiento. Vamos a avanzar un poquito más. Hay cosas que a uno no se le podría ocurrir, jamás. Pero, por ejemplo, ideas de que en el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO a Jerusalén se la reconozca solamente por su nombre en árabe y que los restos de lo que fue el templo, en las puertas del cual Jesús se opuso a los mercaderes, desconocer esa parte de la historia, toda la parte anterior a la existencia del Islam. Y esto está siendo votado o propuesto desde el año 2012 en adelante ante el Consejo, digamos, ante el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, por ejemplo. O sea, todas estas cosas las paso rápido, pero existir existe. La tercera cuestión, que tiene que ver con la presencia de Irán en América Latina. Y Argentina ha sido víctima 2 veces de los intentos antijudíos de Irán en América Latina. Para Irán, en su enemistad de hoy con el Estado de Israel, los judíos en cualquier lado del mundo donde estén es lo mismo. Hace 15 días atrás, para hablar de un ejemplo moderno, el M16 el MI6, perdón, del Reino Unido, informa y desbarata un proceso donde espías iraníes estaban llevando adelante un mapeo de cuáles son los eventuales objetivos judíos ante un eventual conflicto con Israel. Es decir, lo vimos con los ataques frente a la embajada hace 31 años y con respecto a la AMIA en el año 1994. En América Latina hubo un tercer hecho que fue un día después del atentado a la AMIA, se voló un avión que llevaba 29 pasajeros, que iba desde Panamá a Colón, en Panamá, que
habitualmente era tomado por empresarios judíos que viajaban a la zona franca. Y es una única persona que no pudo identificarse, que años después se identificó como un agente de Hezbollah, se inmoló en ese avión para destruirlo. La política antisemita de Irán es directa y reconocidamente antisemita. El tema muerte a los judíos lo van a escuchar en cualquier manifestación. Y ya no estamos hablando de un tema de política con Israel, sino de extensión hacia todos los judíos en cualquier lugar donde se encuentren. Hoy, antes lo que Hezbollah llevaba a cabo en la triple frontera en forma clandestina, hoy lo hace en forma abierta desde Venezuela. Hispan TV es un medio de comunicación que directamente está sostenido por Irán para producir material en español que reivindique a Irán y generar fake news respecto de cualquier cosa que hagan Israel y los judíos en cualquier lado. Otras consideraciones importantes a tener en cuenta. El tema de las redes sociales. Desde la existencia de Internet y la proliferación de redes sociales, el antisemitismo ha ido en aumento. Y la pandemia hizo que sea mucho mayor todavía. La idea de diseminar teorías conspirativas, en las cuales los judíos son culpa de cualquiera de las cosas, inclusive hasta de la pandemia, o que empresarios judíos se aprovecharon de la pandemia, o que es un método de un nuevo orden mundial para controlar a las poblaciones, etcétera, etcétera, estuvo muy presente. La forma en que se lleva adelante determinada información. Por lo general, todas las cuestiones que, yo voy a dar un caso concreto, hace 2 años atrás, 2021, todos recordamos, 2020, fue en plena época de la pandemia, estábamos todos en nuestras casas donde hubo un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente a través de disparos de misiles desde la Franja de Gaza. La información que llega, y ustedes pueden llegar a mirar, es donde se traduce en la cual cuando existen ataques de determinados lugares hacia la población civil de Israel, no siempre se hacen ecos en el mainstream de los medios de comunicación. En cambio, cuando viene la represalia, sí. Y queda claro como desde ese lugar. Cuando hago referencia al año 2020 o 2021, empezó a cambiar esta situación, porque en vez de utilizar información brindada por los medios de comunicación en los que se compran, muchísimos de los canales de televisión empezó a utilizar gente común que se podía conectar a través de medios como el que estamos utilizando ahora y nos contaba en primera persona, mostrando por la ventana lo que estaba sucediendo. Pero esto es un tema que hace de que mucha gente crea que conoce sobre el tema y esto no es así. La existencia de nuevos nacionalismos. Por ejemplo, el crecimiento a través de lo que fue el gobierno de Trump, de la ultraderecha en Estados Unidos, o con Bolsonaro en Brasil, ha hecho crecer estos nuevos sentimientos de nacionalismo que empieza a generarse de que el distinto tiene la culpa y que empiezan a existir movimientos en los cuales vuelven a nacer ideas de la extrema derecha. Un fenómeno al que nosotros llamamos interseccionalidad, que tiene que ver con esta cuestión moderna de la teoría de la cancelación y de otra cantidad de cosas que es absolutamente equivocada. Parte de la idea de que la historia del mundo hay que repartirla entre los que digamos, los victimarios y las víctimas. Entonces, si uno entiende hoy que Israel está del lado de los victimarios, entonces yo me tengo que aliar inmediatamente con el otro si yo me considero víctima.
Y esto lleva a errores garrafales en muchísimos de los casos. Cuando desde el propio grupo judíos hay gente que se pone del otro lado, se nos pone difícil explicarlo. Y hay dos situaciones muy particulares. Una de ellas, a pesar de que ustedes no crean que esto existe, hay grupos ultraortodoxos que entienden que la mera existencia del Estado de Israel es una blasfemia. Que el Estado de Israel tendría que llegar el día que llegue el Mesías. Por lo tanto, están en contra de la existencia de un Estado laico en Israel, y se alían con los que están en contra para que lo destruyan. Y por el otro lado, desde el otro aspecto ideológico, aquellas personas que todavía sostienen el fin de las nacionalidades, o que hay un Estado que es el aliado de Estados Unidos en la región, y tampoco desean su existencia. Y por supuesto, los grupos de acción directa. Estamos viendo que vuelven a existir ataques directos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, donde hemos visto en Estados Unidos que un sábado a la mañana nos hemos levantado y nos enteramos de que un señor armado entró en una sinagoga a matar 11 personas en Pittsburgh, o que hay determinados ataques en Nueva York o en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto es vuelta a viejas situaciones que vuelven a existir el día de hoy. Les voy a dejar un ratito para que puedan tener ahí las vías de contacto, que puedan hacer una captura de pantalla, que puedan sacar una foto, que se les puede ocurrir mañana, pasado, o en algún otro momento, y ponerse de acuerdo o poder contactarnos a nosotros a través de alguna de las vías. Bien, vamos con otro PowerPoint distinto. Y ahora vamos a entrar en un elemento. Yo les hablaba hace minutos atrás de lo que se puede entender como antisemitismo. Ahora, un organismo internacional, no una institución judía, sino un organismo internacional, como puede ser cualquier otro, del que Argentina es un miembro orgulloso. Argentina es parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esto que nosotros ven ahí, ustedes IHRA, son las siglas en inglés, International Holocaust Remembrance Alliance. Es un organismo internacional compuesto por 35 democracias. Es el prerequisito para formar parte de este organismo, es que solamente forman democracias. Perdón. Y que para que nos quede claro, es un organismo que se fundó en el año 2000 por iniciativa conjunta del primer ministro sueco, Göran Persson, junto con el presidente norteamericano Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair. Entienden de que todos estos temas de los que nosotros nos referimos, de antisemitismo, y sobre todo aquellos que tengan que ver con la educación del Holocausto, que no se veían buenos resultados al respecto hacia el año 98, 99, deciden llamar a una conferencia internacional que se llevó adelante el 27 de enero del año 2000 en Estocolmo, Suecia, en el que Argentina mandó una representación. Y a partir de ahí, que inclusive no solo mandó una representación, sino que la representación argentina estuvo a cargo del presidente de la Rúa y una delegación que fueron delegados de 47 países. Y deciden fundar este organismo. Y Argentina es miembro pleno
desde el año 2006 y es el único miembro de América Latina que es miembro pleno de este organismo y su actividad es política de Estado. Es decir, cualquiera fuese el gobierno que hemos tenido desde entonces, todos los gobiernos mantuvieron una alta participación argentina en este organismo. Con lo cual no es una cuestión de la política de algún gobierno en particular, sino de todos sin distinción. Argentina en el año 2016, así como los 31 que eran miembros plenos entonces, hoy son 35, votaron esta definición, que es un trabajo que es el que ustedes tienen ahí en el link, el cual trata de definir primero de qué se trata cuando hablamos de antisemitismo, y a partir de ahí da una serie de ejemplos y aclaraciones de lo que entienden debería ser una definición jurídicamente no vinculante, como un organismo internacional. Pero Argentina en el año 2020, en plena pandemia, el 4 de junio de 2020, a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene 2 artículos, la resolución 114 del 20, resuelve, artículo primero, adóptase para todo el ámbito del Estado argentino, nacional, la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto, la que textualmente dice y transcribe la definición. El artículo 2 dice, invítase a los demás poderes y a otras instituciones de carácter público y privado de la nación a adoptar esta definición. Desde entonces hasta el día de hoy se ha dado una catarata de adopciones que, como bien dije al principio de la charla, Argentina con 24 distritos nacionales, 19 ya lo han hecho, 2, calculo yo, lo harán en el próximo mes. Uno está trabajando para ello y quedarán 2 provincias que no es que tengan un problema de antisemitismo, sino que entiendo de que no lo tienen en agenda. Pero que tarde o temprano le han dado un tratamiento de lujo a este elemento. ¿Por qué también es importante? Porque otros organismos también lo han adoptado. Cuando Pilar leía la presentación y decía que yo soy un impulsor de la adopción de la definición, organismos internacionales como la OEA o el Mercosur adoptaron esta definición. Nosotros conseguimos, 2 meses después que salió el decreto, la resolución, conseguimos una resolución conjunta de los presidentes de ambas cámaras nacionales, es decir, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como la presidenta del Senado adoptaron, digamos, resolvieron que el Congreso adoptaba la definición. Y de un modo ejemplar, la provincia de Tucumán, a muy poco tiempo de haberse adoptado la definición y haber salido la resolución 114, emite una ley provincial en la cual adopta la definición, el gobernador promulga la ley y no solamente eso, sino que muy poco tiempo después la Corte Suprema de la provincia que organizó este encuentro, adopta la definición a través de una acordada. Y no solo eso, la Universidad Nacional de Tucumán lo adoptó a través de una resolución del Consejo Directivo. Con lo cual, es un ejemplo claro y concreto de cómo se ha tomado el tema con interés. Ahora, a lo largo de esta charla vamos a explicar por qué es importante haberla adoptado y cómo se utiliza para aquellos que trabajan dentro de la justicia y para qué nos sirve hoy esta definición. Así como ustedes la tienen aquellos que decidieron bajarla y si no les explico. La definición tiene primero un enunciado de lo que llaman la definición jurídicamente no vinculante.
Luego sostiene, para orientar a la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden resultar ilustrativos. Son ejemplos no taxativos de cómo entender en qué momento se da o no se da un hecho, un acto o un delito antisemita. Y por último, define qué son actos antisemitas, actos delictivos antisemitas y discriminación antisemita. Y aquí vamos a ver si contestamos a lo largo de esta charla la pregunta que nos hacían antes de si es punible alguna de todas estas acciones que nosotros hay una... Yo sostengo que hay, bueno, primero vamos a encontrarnos con, hablamos todo este tiempo de la definición, pero la definición dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías porque creen que son judíos, o a sus bienes, o a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto. Esta es la definición propiamente dicha. Ahora, vamos a empezar por el final. Cuando yo les decía a qué estamos refiriéndonos con actos, delitos y actos delictuales antisemitas. Hay una maravillosa coincidencia entre los postulados de nuestra Ley Nacional 23.592 del año 1988, llamada Ley Antidiscriminatoria. Espero que muchos la recuerden, o la tenemos como que tuvo un recorrido por momentos no siempre lineal, no siempre nos ha permitido conseguir condenas en determinada situación, pero para aquellos que no las tienen presente, y a pesar de que es muy chiquitito lo que dice acá, me voy a permitir recordárselos. La ley antidiscriminatoria tiene 3 artículos. El primero es quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno derecho de bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio, a cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo se refiere a que se eleva 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal cuando sea cometido por persecución u odio a todos estos colectivos de los que nos referimos antes. En ningún caso se podrá exceder, con lo cual está hablando de cuándo puede ser penalmente responsable de determinada persona. Y el tercero es práctica, digamos, o prevé una represión de prisión de 1 mes a 3 años, quienes participar en una organización o realizar en propagandas basados en ideas o teorías de superioridad de un grupo, o determinada por cuestiones de religión, otra vez con la misma situación, y que o incitaren por cualquier medio a la persecución u odio contra una persona por estas razones. Esta ley que nosotros tenemos y que desde entonces muchos están propugnando por modernizarla, modificarla, y nunca se ponen de acuerdo, prevé los mismos 3 casos que nos hacíamos referencia antes, y que cuando leen la última parte de la definición, dice, los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación, por ejemplo, la denegación del Holocausto o distribución de material antisemita en algunos países. Si leen con detenimiento, esto que prevé la definición no es otra cosa que el artículo 3 de la ley, referido específicamente a los temas de antisemitismo. Si vamos a leer la segunda parte, dice, los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o propiedades como edificios, escuelas, lugares de culto, cementerios, son seleccionados porque son o se perciben como judíos o relacionados con los judíos,
que no es otra cosa que el artículo 2 de nuestra ley 23.592, pero referido a los temas antisemitas. Y el último, la discriminación antisemita, es la denegación a los judíos de oportunidad de servicio disponible para otros, que no es otra cosa que el artículo 1 de nuestra ley. Con lo cual, los 3 casos que prevé nuestra ley, por una enormísima casualidad, son los mismos casos que prevé la definición. A través de esto, nuestra postura, y aquí ya sí, como entendemos que nos da un elemento enorme y valiosísimo en la lucha contra el antisemitismo, porque al haber adoptado Argentina o cada una de las provincias esta definición, nos está dando a nosotros como una referencia para interpretar en qué casos estamos frente a una situación de antisemitismo. En otras palabras, cuando nosotros queremos hacer algún tipo de denuncia que tenga que ver con los hechos previstos en la 23.592, se trabaja en conjunto para poder interpretarla con la definición. Y de esta manera nosotros podemos tener una referencia para entender, y terminamos de discutir de una vez si algo que vemos es antisemita o no lo es. Y de esta forma no solamente nos sirve para a los efectos punitivos, sino que los efectos punitivos es la última ratio, sino que la primera es generar políticas, poder saber hacia dónde nosotros tenemos que ir, poder educar, poder trabajar en los distintos lugares, poder aclarar, poder pensar mejor cómo vivimos en una sociedad rica y diversa antes de llegar al castigo, que es la última posibilidad que nos da la ley. Pero como hombres de derecho trabajamos en esta última, y no somos educadores ni muchos otros, sino que somos personas que trabajamos en este ámbito. Les cuento que desde el año 2020, desde junio de 2020, que la definición fue adoptada, al día de hoy hay 5 casos jurisprudenciales en el país que han llegado a condenas utilizando la definición que estamos estudiando en este aspecto. Los mismos jueces y fiscales que no encontraban por dónde tipificar estas situaciones, porque no tenían esta primera capacitación que tuvieron hace un rato, y no tenían la definición para poder hacer la referencia, hoy las mismas personas, no es que cambiaron, hoy tienen un elemento nuevo que ya lo están utilizando para poder llegar a sentencias. Calculo que a lo largo de esta charla vamos a analizar algunos de esos casos concretos. Fíjense ustedes, la definición continúa. Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel concebido como una colectividad judía. Es decir, los judíos hicieron tal cosa. O sea, como que los judíos como un colectivo de allá, y somos responsables igual los que vivimos en la otra punta del planeta. Y esto es lo que decía antes. Las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Generalmente, y esto es un agregado mío, yo les ofrezco que antes de poder decir alguna de esas cosas, uno trate de utilizar, de que si eso que uno va a decir, si lo traspola a un conflicto en otro lado del mundo, ¿cómo queda eso? Es decir, nunca uno, por una cuestión de distinta discusión política, se le puede ocurrir de que un Estado tendría que dejar de existir, por ejemplo. Bien, seguimos. Y aquí vamos a entrar, todavía estamos en la primera enunciación, y dice, a menudo el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y a veces se los utiliza para culparles de que las cosas vayan mal. Todas estas cosas que veníamos hablando durante la pandemia y de determinadas situaciones como lo famoso libro que se consigue de los protocolos de los sabios de Sion, o pensar cómo se pensaba en la década del 70 de la existencia de un plan
llamado Plan Andinia, que es la idea de los judíos de crear un nuevo Estado en la Patagonia, etcétera, etcétera. Locuras que andan dando vuelta por ahí, que hay algunos que todavía las siguen sosteniendo. Por supuesto, se expresa a través del lenguaje, de publicaciones, de forma visual, y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros o rasgos negativos del carácter. Fíjense ustedes, esto sucedió durante la plena pandemia. Esto está tomado en una calle en Neuquén, la ciudad de Neuquén. Fíjense ustedes, arriba a la izquierda van a encontrar el dibujo hecho en el diario Der Stürmer, que era de los nazis, con la típica imagen del judío con la piel ganchuda, avaro, etcétera, etcétera, sosteniendo que los judíos son el virus, y al virus había que exterminarlo. Y la misma gente que sostenía esto es la que, por supuesto, fíjense, hablaba de normalizar el tiranicidio, de matar al presidente, etcétera, etcétera. Y a este señor que dice, cuando metes víboras sionistas en este o en cualquier gobierno, finalmente te muerden, no pueden con su naturaleza. Este comentario del reconocido nazi vernáculo de Alejandro Biondini sostuvo esto respecto cuando se refería a el ministro Rubinstein en el gobierno anterior, en el periodo de gobierno anterior, 2015-2019, y él, por supuesto, en vez de hablar de si está de acuerdo o no está de acuerdo con la política que sostenía, a lo que se refiere es por el hecho de ser judío utilizando sionista del mismo modo. Esto ya obtuvo hace 2 meses atrás una sentencia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires con una condena a Biondini por decir estas cosas basado en esta definición. Primero de los casos, que si bien no es el primero, en el tiempo es el primero el que vamos a analizar hoy. Seguimos. Pedir, apoyar o justificar, perdón, porque hay algo que no veo, muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o de una versión extremista de la religión. Bien, esto, atención judíos o fuera judíos en otros casos, o muerte a los judíos, fue parte del primer caso jurisprudencial encontrado en la Argentina. Esto apareció en una plaza pública en Paraná, Entre Ríos, donde el perpetrador fue detenido, llevado a juicio, y la condena menciona la existencia de la definición de antisemitismo de la IRA y que eso tipifica la situación como antisemita, agravando la causa. Bueno, ya leímos antes la frase en la presentación anterior, volví a poner la frase de Roger Waters, que entra dentro de esta parte de la definición clara y concreta. Continuamos. Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre los judíos como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo. Por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Esto nos lleva al caso Lizondo. Un profesor en la Cátedra de Política Internacional, en Relaciones Internacionales de una universidad en Córdoba, en plena pandemia, en forma virtual, sostuvo, entre otras cosas, ¿qué tienen para ofrecer los judíos, chicos? ¿Qué es lo que ofrecen normalmente? Ni más ni menos, plata, ni más ni menos. Todo el armado de la política norteamericana, las campañas son financiados por estos grupos. Tan simple como esto. Y aquí dice, no les voy a dar el aguinaldo, pero le daría el aguinaldo a quien encuentre un judío pobre. No hay judíos pobres, chicos. Bien, siguió en toda la clase. Pero para hacerla corta, la Cámara Federal de Córdoba ya ha confirmado un fallo en el cual entiende por una situación de no interpretación, sino objetiva en base a la definición que nosotros tenemos adelante, que aquí
hay tipificado una situación de delito antisemita o de discriminación antisemita en base a la 23.592 y la definición. En otras palabras, lo que hace la definición, y así lo sostuvo el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para adoptar la definición, es que la existencia de la definición transforma en objetiva una situación que hasta entonces era subjetiva. Antes, los jueces jueces y fiscales para acusar, tenían que interpretar si hubo o no hubo intención en ser antisemita, lo cual era muy difícil de probar. Ahora, desde una situación objetiva, el hecho de encontrarnos con estos hechos, se presume la intención. Es decir, ya es una cuestión objetiva. Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, e incluso de actos por personas que no sean judías, pero la persona que dice esto generalmente lo entiende como tal. ¿Se acuerdan del viejo chiste del iceberg? De aquella persona que sostenía que un judío fue el que destruyó el Titanic, un iceberg. Un señor que tenía relación con los medios de comunicación, que ya falleció, sostuvo, cuando murió Kobe Bryant, que la culpa era de Sikorsky, un apellido judío, que es la marca del helicóptero en el que se murió Kobe Bryant, que ni siquiera es judío, el Sikorsky, el inventor del helicóptero. Continuemos. Y aquí viene el tema del negacionismo. Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos, por ejemplo, las cámaras de gas o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Con esto estoy respondiéndoles la pregunta de que el negacionismo, en este caso, si es hecho en algo que es general, una cosa es sostenerlo en una charla y otra cosa es, además, con esto generar alguna actitud delictual. Si la actitud es un delito o se da dentro de una situación del delito, debe ser considerada como tal. Bueno, por supuesto, todas las publicaciones que vienen existiendo al respecto están dentro de esa categoría de esta definición. Culpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado, como inventar o exagerar el Holocausto. Gente que sostiene de que es una excusa que Israel utilizó para poder conseguir su Estado, etcétera, etcétera. Y por supuesto otras páginas donde sostienen esta situación. El famoso tema de la doble lealtad. Es decir, ustedes judíos, ¿a quién prefieren más? Señores, quede claro, los ciudadanos argentinos de origen judío tenemos claro y muy claro cuál es nuestra nacionalidad. Yo soy un ciudadano argentino que dirijo una institución judía internacional, pero mi país es la República Argentina, donde nací, donde viví absolutamente toda mi vida. Venir a sostener lo contrario o el famoso tema de la doble lealtad es algo que nadie se le ocurriría preguntar a un descendiente, no sé, de españoles o alguien que sacó un pasaporte porque sus abuelos vinieron de otro lado de Europa, etcétera, etcétera. Sin embargo, periodistas como este señor lo siguen sosteniendo en pleno horario central de la televisión, donde este hombre dijo: señores dirigentes de la DAIA, decidan si son israelitas o argentinos. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, es lo que hablamos antes, léase que el movimiento de autodeterminación del pueblo judío es el sionismo, alegando que la existencia del Estado de Israel es un empeño racista. Para hacérnosla fácil, este partido lo publica tal cual como lo prevé en la definición. O sea, esta publicación debería no existir o ser dada de baja. Aplicar un doble rasero, ¿se acuerdan cuando hablamos de las 3D?
esta es la tercera, al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Bueno, ¿se acuerdan que también les expliqué anteriormente lo que fue la campaña para que Argentina no vaya antes del Mundial 2018? Y estas eran las manifestaciones que se acercaban a los jugadores en el predio donde estaban practicando, más llamados telefónicos a su familia, correos, etc. Usar los símbolos, imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o rituales sangrientos en la Edad Media, para caracterizar a Israel o los israelíes. Bueno, este es un caso de un señor que sostenía este tipo de cosas y era profesor en la Universidad de Cuyo. Este fue el primer, perdón, esto viene después. Este profesor sostenía todos estos argumentos en una cátedra en la Universidad de Cuyo en 2019. Nosotros hicimos una denuncia sobre antisemitismo de este caso. La universidad hizo el correspondiente sumario donde analizó la situación y llegó a la conclusión de que se trataba de situaciones de antisemitismo y corrió al... y esto fue antes de que la Argentina adopte la definición. Sin embargo, ya la había votado ante la INTA. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis, lo cual es un dolor absoluto cuando alguien sostiene esto. Comparar a alguien con quien históricamente fue su victimario es un dolor enorme. Primero, por lo que significa, y en segundo lugar, minimiza todo lo que fue la historia, y además es como que justifica claramente lo que sucedió anteriormente. Y por último, considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Es decir, ustedes los que le vengan a decir a alguien cualquiera, ustedes los judíos que hacen tal cosa, o este señor llamado Daniel Jadwe fue precandidato a presidente en Chile, fue el que perdió las internas con el actual presidente Boric, y él sostenía, entre otras cosas, de que aquellos que defienden la existencia del Estado de Israel no deberían tener derecho a tener una comunidad dentro de Chile, entre otras cosas. Y decía que los jóvenes y propugnaba acciones contra los jóvenes judíos que estudiaban en sus escuelas comunitarias durante el primario y secundario, y cuando llegaban a las universidades se encontraban con que las acusaciones de decir sos de los que matan chicos palestinos. O sea, un chico que vive en Santiago de Chile y vivió así toda su vida no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por lo que sucede en la otra parte del mundo. Hemos analizado de punta a punta y con ejemplos todo lo que la definición en el caso concreto prevé. Vuelven a tener ahí las redes sociales para aquel que ahora se le ocurra poder verlo. Y Pilar, nuevamente vamos a ver si tenemos algún comentario o pregunta que podamos ayudar a trabajar. Les cuento mientras tanto la forma en que más de una vez esto se ha llegado. Frente a determinadas denuncias, y esto lo cuento porque estamos frente a gente que se acerca o que trabaja en la justicia o que está en el ámbito, cuando llegan este tipo de denuncias, más de una vez hemos sido llamados como expertos, como testigos, como para poder explicar si la situación encuadra o no encuadra. Si así como hay auxiliares de la justicia que van a explicar si contablemente una situación se da o no se da, o si en un choque quién tuvo la culpa de un mecánico puede darse cuenta, nosotros hemos sido citados para esto en más de una causa dando la explicación sobre determinado discurso. Muchas gracias, estoy a sus entera disposición. Bien, está habilitado el chat para hacer las preguntas o bien pueden encender sus Ahora, micrófonos.
Estimado Arturo, usted está levantando la mano, es todo suyo. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Perfectamente. No, mi pregunta es, bueno, va un poco más para el tema de político. ¿No hay una falta de coherencia, podríamos decir así, el Estado argentino impulsando todas estas iniciativas de la sanción de esta legislación y por el otro lado también promover ciertas actitudes o acciones que benefician, que han sido beneficiados para Irán, por ejemplo, con el pacto con Irán, o inclusive las sociedades que tienen con otros países que expresamente, como el caso de Venezuela, tienen unos vínculos, un lazo muy fuerte con Irán? Hay una gran colega, una gran pensadora argentina que dice, lo dejo a su criterio. No voy a entrar en discusiones políticas porque no es la idea. Digamos, yo quiero hablar de derecho y no de digamos, y Es no que de lo otro también cuestiones. es derecho, porque de alguna manera con esto se estaba fomentando en cierta medida la impunidad hacia actividades antisemitas, pero rayanamente antisemitas. Y al mismo tiempo la Argentina promulga una ley en contra de esto. Es decir, como que hay un choque que pareciera ser que no hay una definición, es una tibieza, me parece. Y también es jurídico, porque el tema del pacto con Irán era aseguraba de alguna manera, eso obligaba de la responsabilidad que se tuvo. Arturo, lo único que puedo decir al respecto es que el pacto con Irán es del año 2013 y que la adopción de la definición, la votación de la definición fue en el año 2016 y la adopción fue en el 2020. Con lo cual, todo lo demás eventualmente, si hubo algo que tenga que ver con todo esto, pudo haber sido anterior a la definición. Todo lo que tenga que ver con cuestiones políticas hay que analizarlas en cada uno de los casos. Algunos de los comunicados de Cancillería igualmente deberían, en algunos casos, deberían tener que ver también y revisarse, pero esto ya es una cuestión que uno, digamos, uno tiene que elegir en qué momentos sí, en qué momentos no. Y en algunos casos tienen que ver con ignorancias también. Yo creo que muchas de las cosas que muchas veces suceden, cuestiones que tengan que ver con hechos antisemitas, pero que no tienen un dolo de antisemitismo. A ver, se hacen cosas sin querer y por supuesto para eso es donde sirven este tipo de charlas, porque digamos, hay gente que a lo largo de toda su vida por ahí no conoce determinadas cosas. Con lo cual, ahí hay uno que dejó abierto el micrófono. Pero bueno, espero que te sirva esta respuesta a medio. Gracias. Gracias. A ver, tenemos... Sí, tiene abierto el micrófono el doctor Lossi, no sé si está por hacer alguna pregunta. Bueno, si no se levantó. me parece que se le activó su... Mariela. Mariela Narch. Sí. Espera que estás... No te estamos escuchando. Sí. Ahora. ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola. Sí. Perfecto, gracias. No, digo que yo soy psicóloga, así que de derecho sé poco. Bueno, por trabajar. Entonces, quizá mi pregunta, de la parte política tengo un montón de preguntas, pero me parece que por ahí no es el espacio. No. Pero sí esto en relación al dolo o no al dolo, por ahí es siempre difícil para los que no pertenecemos al derecho entender en algunos casos cuándo se configura, porque para que sea un delito se tiene que configurar como tal. Entonces, bueno, yo soy judía y me ha pasado en mi vida un montón de situaciones donde está la ignorancia, la curiosidad, los malos entendidos, y obviamente eso no es un delito ni se configura como dolo. Entonces, ¿qué es lo que configuraría el delito en este caso? Separemos dos cuestiones. Una cosa es llevar a cabo alguna de las manifestaciones de las que hicimos toda la lista,
hacerlo ya, digamos, configura determinada situación. ¿Por qué? Porque es objetivo. Es lo que dijimos, es que ahora el dolo es objetivo. Ahora, la intención de la adopción no es castigar por castigar, sino hay determinadas situaciones que yo entiendo que tienen que servir, por ejemplo, como por ahí para reparar o que alguien se dé cuenta que por qué razón lo que está diciendo es una barbaridad. Distinto es alguien que lo hace a propósito, a eso es lo que voy. Alguien que lo haga con ganas de ofender y muy claramente lo que está diciendo, y otro que realmente no. Entonces yo creo que ahí, digamos, toda la ciencia del derecho penal nos da las opciones más modernas como de poder reparar, de poder ver, a ver, vamos a decirlo en un caso concreto. El caso Lizondo, el del profesor, el que estuvimos ahí, que es uno de los casos que ya tenemos una sentencia. Cuando todavía estaba tramitándose, nosotros entendimos que posiblemente una sentencia penal que condene a este hombre no es que va a traer o va a resolver la situación. Nosotros nos parecía, por ejemplo, de que un hecho reparador implicaría de que este señor que sostiene que no existen los judíos pobres y que él da clases en Córdoba y que él dice no les voy a dar mi aguinaldo pero se lo daría a aquel que me muestre un judío pobre, y yo le impondría una probation en la cual él tenga que hacer una donación y trabajo voluntario en el comedor de judíos pobres que existe debajo, digamos, en el edificio del Centro Israelita de Córdoba, donde se le da de comer a un montón de gente, donde hay una farmacia donde la gente dona remedios para que tengan, donde hay un ropero donde la gente dona ropa, porque no todo el mundo llega a fin de mes y tiene con qué. Entonces, visibilizar que eso existe y reparar esa situación me parece que es mejor que una condena penal. Pero por supuesto, digamos, las cosas avanzaron de otra manera y se llegó a una condena penal. Pero digamos, nosotros sí entramos en esa situación donde, a ver, así como nosotros pedimos de que hoy tenemos este elemento, la ley 23.592 nos permite la reparación. Entonces, ¿dónde está la reparación? A mí me importa más que este hombre que dio clase diciendo una barbaridad, frente a un mismo público le digan, ¿saben qué? O frente a los medios de comunicación que reprodujeron la barbaridad que dijo, diga, me equivoqué, pero enorme. He conocido otra realidad que yo desconocía. Y el reconocimiento por parte de esta persona para mí me parece mucho más reparador que una sentencia penal. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bien. Bien, doctor. Sí, acá había quedado una pregunta en el YouTube que también tenía que ver con eso, Sí. con esto de las sanciones, y preguntaban si podía hacer una multa. ¿Qué opinaba usted? Bueno, pero creo que está contestado con esto de estas salidas alternativas y que tienen que ver también mucho con dar otras instancias hasta de aprendizaje para, en algunos casos, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat. Yo perdóname, voy a aprovechar la situación por ahí. La casuística sirve mucho más para explicar. A lo largo de la pandemia, más de uno de ustedes debe haber leído que hubo un caso en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de diseño gráfico, donde una chica, donde digamos todas las clases eran virtuales, y la tarea era rediseñar algún objeto que parezca, digamos, que sirve para algo y que parezca otra cosa. Era un ejercicio. Y una chica le toca una aspiradora y la pinta de verde, qué sé yo, dice, una amiga le dice, uy, parece un cañón, parece un cañón de guerra. Bueno, ella para reforzar esta idea le pone un esvástica. Y cuando lo muestra en la clase, comparte la pantalla y lo muestra en la clase, todos hacen captura de pantalla, se llenan de denuncias en nuestra casilla de mail, todas las redes sociales hablan de la barbaridad de esta nazi que hizo esto, etc. Con muy buen criterio, el decano hace una resolución donde suspende momentáneamente a esta chica, nos llama a nosotros pidiendo ayuda,
y nos dicen que nosotros nos gustaría que ella cumpla 30 horas de un curso con ustedes. Entonces, lo primero que le dijimos es, y esto tiene que ver con lo que Mariela preguntaba. Entonces, nosotros lo que dijimos es, mira, nosotros vamos a tener una entrevista antes, y vamos a evaluar si es una persona que lo que lo hizo porque no tiene idea de lo que estaba haciendo y no tenía intención de dañar absolutamente a nadie. Entonces, con mucho gusto vamos a cumplir con, no sé si 30, pero las horas necesarias como para que pueda aprender y tener una experiencia constructiva. Ahora, si vos me encuentro con una persona que cree que los nazis fueron lo mejor de la historia y que viene a reivindicar el uso de la esvástica, te la devuelvo envuelta para regalo y sancionar porque no voy a lograr nada. Cuando esta chica vino con nosotros, les cuento que, a ver, no solo no tenía idea, para ella la esvástica era un símbolo de guerra, no del nazismo, y no terminaba de entender el significado. Y aún con pandemia y todo, logramos que el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires abra para una visita nuestra con esta chica y 5 amigas que ella trajo, que invitamos para que traiga, si quería traer amigas, familia o quien fuese. En el momento, digamos, en el museo donde se habla del nacimiento de la esvástica, nos quedamos como 40 minutos hablando del tema. Le dimos material para leer. Un día le dijimos, nos dábamos cuenta, esta chica vive en determinado lugar del Gran Buenos Aires y tuvo una historia personal en la cual jamás en la vida había tenido contacto con un judío. No sabía ni lo que era un judío. Entonces le dijimos, bueno, hacenos todas las preguntas que tengas ganas. Tenés un judío adelante, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué duda tenés? Sacátelas, no lo tomamos como una cuestión discriminatoria, te estamos enseñando. Entonces nos ha hecho preguntas como, por ejemplo, cómo una persona era la época de poco ortodoxa, ¿se acuerdan de la serie? Entonces decía, ¿cómo una persona puede elegir formar parte de esa comunidad? ¿O por qué se visten así en pleno verano? Entonces hizo preguntas de una chica de 19 años que eran más que aceptables, y cuando terminamos ese proceso con ella, un mes y pico más tarde, ella le escribió una carta a la universidad agradeciéndole la oportunidad de haber podido tener este proceso con nosotros. Y nosotros estamos agradecidísimos de haber podido tener esta oportunidad de reencauzar algo y de generar un efecto derrame sobre toda la gente de alrededor suyo. Esto creo que es de una absoluta utilidad. ¿Y por qué se dio todo esto? Y el decano nos llamó porque 10 días antes había estado en el consejo directivo votando la defensa. Entonces él se acordaba de esto y nos llamó por teléfono. Perdón, pero me parece que es útil para la explicación. Muchas gracias, doctora. Hasta se nos pone un poco la piel de gallina cuando cuesta esta experiencia, ¿no? Es bastante emocionante. Ajá. Acá queda una pregunta en el chat. ¿Cuál considera son los tipos de antisemitismo más característicos en Argentina? A ver, yo creo que al igual que la historia del antisemitismo, esto fue cambiando. Y tengo que decir que 40 años de democracia hicieron mucho bien para que el antisemitismo vaya perdiéndose en determinadas situaciones. Muchas creencias que hace años atrás eran normales, hoy no son tales. Creo que Argentina, el hecho de haber puesto tanto ímpetu en llevar adelante este tipo de políticas, tiene que ver con yo diría, el deseo de todos los ciudadanos que la integramos de generar una nación rica y diversa. Creo que es hermoso cuando uno en un lugar de trabajo o en un lugar como este puede escuchar experiencias de otros y aprender de la vida de los otros, que a veces es familiarmente distinta de la nuestra. Y esto lleva a que cosas que existían hace tiempo atrás, hoy no existan. Entonces, pensar en cosas de un antisemitismo viejo, yo creo que no tanto. Yo creo que están ocultas en otras situaciones. Por ejemplo, en tener muchísimos prejuicios hacia
que nacen con temas de la política de Medio Oriente. De repetir, de copiar y pegar sin saber demasiado. Hay muchísima gente que se dice a sí misma y que se ve a sí misma muy comprometida con temas de los derechos humanos, pero cuando hay un tema de política de Medio Oriente piensa de una forma absolutamente distinta y cree que sabe todo. Cuando por ahí no conoce nada y no tiene la misma reacción frente a otros conflictos en otros lugares del mundo. ¿Por qué le preocupa tanto un conflicto en particular y no los 500 conflictos que hay en el mundo? ¿Qué fijación tiene respecto de uno en particular? Y repetir y pegar, a veces sin fundamento. Van a encontrarse con que uno copia y pega un montón de cosas que cuando uno tiene la oportunidad de charlar libremente con alguien que es pensante, se da cuenta de que equivocado es. Por ejemplo, quiero aclarar y dejar absolutamente aclarado antes de continuar esto, que soy un profundo defensor de la necesidad y existencia de un Estado palestino libre, que tiene que vivir con su vecino en paz y que en lugar de gastar en reventarse entre ellos, deberían pensar en ser maravillosos vecinos, como está sucediendo con otros países de la región, y los dos progresarían muchísimo. Pero sostener, por ejemplo, cortar, decir Palestina, por ejemplo, argumentos que uno repita. Uno va a escuchar gente que va a ver de Palestina libre del río al mar. Palestina libre del río al mar significa, para los que no tienen presente el mapa, es desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esto significa la no existencia de Israel. Entonces, aquellos que acusan de genocidio, de un genocidio, no quiero entrar en temas de Medio Oriente, pero aquellos que acusan a Israel de un Estado genocida proponen que la solución sea otro genocidio para sacarse de encima a las personas que viven dentro de un Estado de 10 millones de personas, para la existencia de otro. Entonces, la repetición, por ahí sin determinada argumentación, me parece que es peligrosa. En esto y en muchas otras situaciones. Entonces creo que es una de las cuestiones. Después, por supuesto, aquellos que en redes sociales ven barbaridades y así como tal les creen o las repiten, es peligrosísimo. Pero en esto y en todos los temas. ¿Qué más? A ver. Bueno, doctor, quedan más que nada ya felicitaciones, agradecimientos por la exposición, por sus aportes, por su claridad de coherencia y prudencia. Bueno, y muchos saludos para usted. Bueno, yo quería saludar y agradecer también en nombre del Centro de Capacitación. Espero que esta exposición brillante que usted nos ha brindado sirva para no solo para mejorar el servicio de justicia de todos los que están acá presentes, sino también para transformarnos como personas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a usted en especial y a todos los participantes. No, yo les agradezco a todos ustedes la posibilidad de haber dedicado casi 2 horas de una tarde a escucharme y a poder hacerme todas las preguntas que quieran. Y por supuesto les reitero, por ahí alguno va a terminar hoy, iba a decir, me quedé con algo en el tintero. Bueno, las redes del Centro Wiesenthal están para ustedes. Pueden con toda tranquilidad seguirnos, hacernos llegar cualquiera de las consultas y ahí estaremos para poder intercambiar. Les agradezco mucho a ustedes. Y Pilar, muchas gracias por tu gentil disposición. Gracias a usted, doctor. Que tengan buena tarde. Joana, la vas a tener en YouTube, la primera parte. Bien. Perfecto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.